La Universidad Francisco Gavidia, a través del Centro de Orientación de Carrera y el Eje de Desarrollo Integral, estará desarrollando en el mes de septiembre y octubre una serie de webinars que tienen como objetivo dar a conocer cómo se construye una hoja de ruta para aplicar a los diferentes programas de estudio, becas y de posgrados. Es por ello en esta ocasión, pues hemos tenido la participación del licenciado Javier Sales, gerente de comunicaciones y proyectos de la Embajada Británica de El Salvador y oficial de programas de becas de Chevening en El Salvador. Construir esta hoja de ruta es una tarea muy seria y de mucho compromiso. Cuando se estudia en el extranjero, se multiplican las perspectivas de desarrollo personal y profesional. Estudiar en el extranjero es una de las experiencias más gratificantes y transformadoras en la vida de todas las personas, por lo cual se tiene como objetivo profesional, pues, aplicar a través de este largo proceso que requiere paciencia, planificación, siendo necesario conocer todas las instancias que ofertan diferentes becas en El Salvador, y por ello pues tenemos esta necesidad de brindar estos espacios, los cuales pues se están desarrollando. Este día contamos con la presencia, como les decía, del programa de becas de Chevening en El Salvador. Dejo en esta oportunidad al licenciado Xavier Sales. Muchas gracias, licenciado, por su participación y por el aporte a nuestros estudiantes. Hola, muchas gracias por el espacio a ustedes. Buenos días a todos, ¿verdad? Agradezco el interés de la Universidad Francisco Gavidia por acercarse a nosotros también y abrirnos este espacio para poder contar un poquito sobre la oportunidad del programa de becas Chevening. Así que yo voy a hablar y voy a tratar de ser lo más breve posible respecto a las generalidades del programa y a los datos que probablemente sean más interesantes para los estudiantes y luego pues tener un espacio para que puedan hacer todas las preguntas. eh, quienes ya conocen un poco del programa y quienes es la primera vez que lo escuchan para que tengan la oportunidad también de salir de algunas dudas. Voy a compartirles una presentación muy chiquita, no se preocupen, que les prometo no ser tan tardado. Eh, no sé si la pueden ver bien la presentación. Entonces, como hablábamos en un principio, este es el programa de becas Chevening. El programa de becas es el programa oficial del gobierno del Reino Unido, ¿verdad? Y está financiada en parte por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido, que en sus siglas es el FCDO. Y además algunas asociaciones, organizaciones, perdón, asociadas. Entre ellas, un gran porcentaje son por las universidades del Reino Unido que también participan de este programa y son quienes también ayudan a que los estudiantes puedan formar parte de este programa. El programa de becas Chevening está presente en más de 160 países y territorios alrededor del mundo y es un programa de becas que admite estudios de maestría de un año en una amplia gama de temas y en casi cualquier universidad del Reino Unido. Si ustedes me preguntan qué temas, me es bien difícil responder directamente. Hay un sinfín de oportunidades y temas. No tenemos una prioridad específica. Algunos países se enfocan más en unas cosas que en otras. Nosotros, en el caso de El Salvador, no tenemos una prioridad específica de qué es lo que queremos, así que dejamos abierta la oportunidad para que los estudiantes puedan proponer su idea de qué máster quieren estudiar. Y cuando le decimos en cualquier universidad es porque hay muy pocas que no entran en el programa y son por algunas razones específicas de las formas en las que ellos desarrollan sus maestrías, algunas porque sus maestrías son un poco más largas, con un año voluntario para estar en el Reino Unido. Entonces, las maestrías que aplican para Chevening son solo de un año y no pueden estar más tiempo que eso durante sus estudios como máster. La gran mayoría son de un año, así que no les hará ningún problema encontrar un programa de maestría que se ajuste a este año de vigencia. ¿Quiénes, a quiénes buscamos nosotros para el programa de becas?
Buscamos a personas apasionadas que busquen crear un cambio positivo en sus países, ¿verdad? Hablamos de más de 160 países y territorios. En este caso, en El Salvador, nosotros queremos personas que quieran generar un cambio positivo en El Salvador, que quieran regresar al país y ubicarse en lugares de toma de decisión, por ejemplo, y tener la oportunidad de realizar cambios en las áreas que desean y propongan para generar este impacto que el país necesite y requiera. Pueden ser, como les decía, en la política, en la economía, en el derecho, en los derechos humanos, como activistas, pueden ser en el cambio climático, en el medio ambiente, en la biología, en el diseño, en la arquitectura, en la conservación cultural, en lo que prácticamente ustedes deseen. Lo importante es que sean personas muy apasionadas en generar estos cambios. No solo se apasionen por que quieren tener una maestría para su currículum o porque quieren tener un mejor trabajo y una mejor posición y un mejor sueldo, sino que en realidad se apasionen por generar cambios en el país. Que se les facilite construir relaciones. Chevening es mucho de networking y una gran parte del programa es generar este tipo de relaciones profesionales y de networking, no solo con los Chevenings de su año, no solo con los estudiantes, sean Cheveners o no, cuando ustedes estén allá, pero además con todos los ex becarios alrededor del mundo que trabajan por generar impactos en sus países y en las regiones y en el mundo en general. Entonces, que sea una gran comunidad de personas que han sido influenciadas por las formas y los estudios en el Reino Unido, más lo que tienen en sus países y puedan compartir experiencias y puedan generar cambios positivos al final en todo el mundo. Que sean resilientes, que sean muy determinados. La comunidad de becarios o de Cheveners, como les llamamos, se identifica por tener planes de corto, mediano y largo plazo en cumplir sus metas. No son personas que no tienen clara su vida, sino que son personas que están determinadas a lograr esos planes de corto, mediano y largo plazo y lo tienen establecido. Obviamente en el camino puede ir cambiando, conociendo cosas diferentes, pero hay gente que es muy determinada en cumplir estos planes y en llevar a cabo una estrategia para su vida que pueda, como les decía al principio, generar un impacto positivo en los países donde están y en el mundo, ¿verdad? Al final puede ser que después de varios años se vayan a vivir a otra parte y generen impactos también positivos en otras partes, pero que además no se olviden de su propio país y que sigan conectados con él y colaborando en lo que puedan a través de la comunidad Cheveners, a través de sus trabajos, etc. Suelen los becarios Cheveners colocarse en posiciones de liderazgo muy importantes en sus países y en las áreas de interés y la idea es obviamente que a través de esta oportunidad puedan desarrollar sus capacidades y poder eh, ponerse en estos puestos de decisión y de privilegio, como les digo, no necesariamente en el gobierno, sino más bien que sean líderes en un sector o en un área que sea el área de su interés. ¿Cuáles son los requisitos más básicos para postularse a la beca Chevening? Para comenzar, en nuestro caso, ustedes tienen que ser salvadoreños, ¿sí? Eh, como decía al principio, la beca va en diferentes países, más de 160. Entonces, cada uno de esos países compite por las personas de su misma nacionalidad. Entonces, ustedes nunca van a competir con costarricenses o con mexicanos o con brasileños, etcétera. Cada uno de las embajadas o los altos comisionados se, digamos, se encargan de realizar el proceso para cada uno de los países. Así que en el primer caso, ustedes tienen que ser, para postular en El Salvador con nosotros en la embajada, tienen que ser salvadoreños. Si ustedes cuentan con una doble nacionalidad y una de esas nacionalidades es la salvadoreña, entonces ustedes pueden aplicar aquí, tendrán que aplicar con la nacionalidad salvadoreña o podrán escoger aplicar en el lugar de su otra nacionalidad. Si, por ejemplo, son mitad mexicanos, entonces podrán escoger aplicar en México si ustedes así lo deciden y tendrán que aplicar con la nacionalidad mexicana, por ejemplo. Segundo, tienen que contar con un título universitario. Esto significa que tienen que tener ya un pregrado. No valen los técnicos, porque si ustedes recuerdan, un técnico no les da acceso a poder inscribirse en una maestría. Entonces, para poder inscribirse en una maestría, ustedes tienen que tener ya un pregrado universitario, sea una licenciatura, una ingeniería, arquitectura, doctorado en medicina, etcétera, ¿verdad? Entonces, tienen que tener como mínimo esto. Si ustedes tienen además ya un máster, no hay ningún problema y pueden aplicar también esta beca.
¿verdad? Entonces no importa que ya tengan un máster o otro nivel académico, una vez sea el mínimo un título universitario. Tercero, tienen que tener 2 años de experiencia laboral como mínimo. ¿Ok? Esto es otro requisito que no puede ser saltado o eximido ni nada, ¿verdad? Sino que tienen que tener 2 años de experiencia laboral. ¿Qué significa esto? Hay varias características. Primero, no tiene que ser después de haberse graduado. Es decir, no tienen que esperar a graduarse y luego trabajar 2 años. Segundo, obviamente puede ser durante sus estudios. Entiendo que muchos estudiantes aquí trabajan y estudian al mismo tiempo, entonces eso obviamente cuenta para el programa de becas sin ningún problema. Tercero, no tiene que ser remunerado. Pueden ser pasantías que ustedes han realizado que no hayan sido remuneradas o pueden ser que hayan sido remuneradas. Solo eso no quita, digamos, o no les exime de que sean contadas como horas laborales para estos 2 años. Pueden ser voluntariados, por ejemplo, pueden ser trabajos dentro de la universidad, pueden ser voluntariados en algunas ONGs, como les repetía, pueden ser pasantías y pueden ser trabajo formal, digamos, lo que conocemos como un trabajo formal. El único problema con esto, o las únicas horas de trabajo que no pueden ser contadas, son aquellas que ustedes realicen con el único objetivo de graduarse, es decir, aquellas que sean un requisito obligatorio para que ustedes consigan su título de pregrado o de máster, por ejemplo. Entonces, en el caso que si fuera, por ejemplo, las horas sociales de la universidad no pueden ser contadas como trabajo, aunque ustedes hayan trabajado en una empresa, aunque ustedes hayan hecho un trabajo, digamos, que parece más formal, hayan estado en una oficina, etcétera. Si es un requisito o fuera un requisito para ustedes graduarse, no puede ser. Entonces, las horas sociales no pueden ser. Cualquier tipo de práctica que ustedes realicen por su carrera, por ejemplo, entiendo que algunas universidades realizan algunas prácticas como jurídicas o realizan prácticas como de casos. Entonces, digamos, en algunas universidades, no sé si es el caso de ustedes en la Universidad Francisco Gavidia, pero en algunas universidades les obligan a tomar casos de empresas, casi como un freelancer, digamos, como diseñadores y esto, para hacerles manuales de marca, etcétera. Este tipo de cosas no son contadas como trabajo porque fueron obligación para usted poder graduarse, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con un requisito para terminar sus estudios universitarios, eso no va a contar como experiencia laboral. Todo lo que sea fuera de eso, que ustedes hagan voluntariamente para poder ya sea ganar de experiencia, ganar dinero, etcétera, eso sí puede ser contado como horas laborales para llegar a estos 2 años. Y no tienen que ser continuos, es decir, usted puede haber estudiado, perdón, puede haber trabajado 3 meses, luego 6 meses, luego dejó de trabajar y luego se pasó a otra empresa por 1 año, etcétera. Eso también cuenta, solo tiene que sumar 2 años como mínimo. Si tiene mucho más años, pues mejor, ¿verdad? Le va a ser mejor para su perfil y su aplicación. Como cuarto requisito, no tienen que haber recibido ninguna ayuda o apoyo anteriormente del gobierno del Reino Unido para estudiar. Entonces, si usted de alguna manera recibió algún apoyo del Reino Unido fuera de Chevening o Chevening, pues obviamente no puede volver a aplicar y no puede recibir este apoyo. Fuera de eso, no importa la edad que usted tenga, no hay un máximo de edad. Con solo que tenga por lo menos un título de pregrado, una licenciatura, no hay ningún problema. Para darles un ejemplo, este año uno de nuestros becarios que va a irse en unas cuantas semanas a estudiar al Reino Unido, tiene alrededor de 45 años, por ejemplo, un poquito más, entonces no hay un límite máximo. No se preocupen si ustedes sienten que, bueno, que nunca habían pensado en maestría y ahora están pensando hacerla. Cualquiera que sea la razón, no hay un máximo de edad. Y una de nuestras recomendaciones siempre es no apresurarse tanto y quizás trabajar un poquito y entender un poquito más digamos, sus intereses profesionales, sus metas y todo para tener un poco más de claridad acerca de qué es lo que en realidad quieren estudiar, ¿verdad? Antes que los candidatos de Chevening reciban la beca, tendrán que cumplir un requisito de tener al menos una oferta incondicional por parte de las universidades que escojan. Para explicarles rápido este punto, cuando ustedes llenan la aplicación de Chevening, hay un espacio donde les dice obviamente qué máster quieren estudiar y en qué universidad, porque esto lo escogen ustedes.
hay un listado infinito de universidades y de másters y ustedes van a tener la opción en la aplicación de poner tres opciones distintas, tres oportunidades de universidad y de máster. Puede ser que ustedes escojan el mismo máster, pero en diferentes universidades. Puede ser que escojan tres máster diferentes y se repita la universidad dos veces y luego una tercera universidad, etcétera. Ustedes van a escoger eso. Obviamente todo tiene que tener coherencia, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, están interesados en estudiar políticas públicas, por darles un ejemplo, o diseño gráfico, obviamente no van a escoger, bueno, quiero estudiar diseño gráfico aquí, un MBA allá y un máster en derecho por allá. Eso se ve un poco extraño en la aplicación, como que no están muy seguros de lo que quieren, ¿verdad? Obviamente, ustedes cuando apliquen seguramente harán su investigación y van a tener como un poco pensado qué quisieran estudiar. Y ya cuando llenen la aplicación van a estar bien seguros de qué máster quieren y entonces ustedes tienen esas tres opciones. Lo que significa esto es que a la hora de ustedes ser seleccionados por Chevening, una de esas tres opciones de la universidad lo tiene que haber aceptado. Los procesos de la universidad y de la beca son diferentes y son paralelos, es decir, ustedes aplican a Chevening y ustedes aplican a las universidades por separado. Las universidades no tienen nada que ver con la beca en el sentido que no importa si ustedes reciben una beca Chevening, la universidad no los tiene obligación de aceptarlos a ustedes. O al contrario, si la universidad los aceptó, Chevening no tiene una obligación con ustedes de aceptarles y darles la beca solo porque los aceptó una universidad. Entonces, ustedes aplican tanto a Chevening por un lado como a las universidades por el otro. Por lo menos deberían de aplicar a esas tres que ustedes pusieron en la solicitud, pero tienen la libertad de aplicar a más opciones si ustedes quieren, por si acaso las van a necesitar en un futuro. ¿Qué pasa con esto? A la hora de nosotros entrevistarles, en el caso que ustedes sean invitados a entrevista, les vamos a preguntar cómo está el estatus de sus aplicaciones. Y ustedes van a decir, bueno, ya apliqué a las tres, pero estoy esperando respuesta, o bueno, no he aplicado ninguna, o bueno, ya apliqué a las tres y una ya me dijo que no y otra ya me dijo que sí, etcétera. Si ustedes tienen alguna que les ha dicho que no y no tienen ninguna que les ha dicho que sí, por ejemplo, ustedes pueden en la entrevista pedir un cambio y decir, miren, como esta ya me dijo que no, yo quisiera como agregar esta nueva universidad y este máster, ¿verdad? El máster en Public Policies, pero en una universidad nueva, por ejemplo. Entonces nosotros, si el comité les acepta el cambio, podemos hacer ese cambio y eliminar la universidad que ya los rechazó y agregar esta nueva. ¿Qué significa eso? Que tienen nuevamente tres oportunidades para recibir al menos una oferta incondicional de las universidades y en el caso que nosotros los seleccionemos para la beca Chevening, ustedes tendrán más opciones de conseguir esta carta incondicional o oferta incondicional para que ustedes puedan ser acreedores de la beca y no perderse la oportunidad de la beca Chevening. Entiendo que esto es un poquito confuso, así que si tienen alguna pregunta, al final, pues con gusto trato de ser un poquito más claro con ello. ¿Qué cubre la beca? Probablemente lo que más les interese de esta presentación. La beca cubre todo lo que tiene que ver con la colegiatura o con los fees de la universidad. Es decir, que ustedes no pagarían absolutamente nada desde el momento que ustedes comiencen a estudiar. Algunas universidades sí cobran por la aplicación al máster, entonces ese sí es un gasto que ustedes tendrán que hacer, pero fuera de eso, desde el momento que ustedes estén inscritos y vayan a estudiar, no van a pagar absolutamente nada con lo que tiene que ver con las colegiaturas o fees universitarios. Además, Chivin les da un apoyo económico mensual que ustedes van a recibir en una cuenta en Reino Unido todos los meses para que ustedes puedan cubrir su gasto de acomodación, de comida, libros, etcétera. Les incluye el boleto aéreo de ida y vuelta, un solo boleto, ¿verdad? Si ustedes quieren viajar a través del Reino Unido o quieren regresar a visitar a su familia aquí en El Salvador, eso es cuenta de ustedes, ¿verdad? Pero les aseguro que si viven y se saben cómo coordinar un poco con su dinero, tienen un poquito más de dinero para poder conocer alrededor del Reino Unido, Europa, etcétera. Les incluye todos los trámites de visa, ¿verdad? Ustedes no pagarán nada por tramitar su visa de estudiante para el Reino Unido y además le incluye el IHS, que es el sistema de salud para inmigrantes. Eso significa que ustedes entran al sistema de salud como un ciudadano residente legal británico y tendrán acceso a todos los hospitales y a todo el servicio del sistema de salud, etcétera, como tener pues prácticamente un seguro médico. Además, hay un apoyo adicional para gastos esenciales que necesiten cubrir.
por ejemplo, un estipendio especial para su llegada al Reino Unido y un poco de acomodación, etcétera. Y además Chevening cubre eventos de networking, conferencias y viajes alrededor del Reino Unido y otras oportunidades de voluntariado. ¿Qué significa esto? Durante todo su año allá hay varios eventos de networking, sobre todo hay dos conferencias importantes, la conferencia de bienvenida y la de despedida, que son obligatorias para los estudiantes. Y muchos de ustedes puede ser que estén ubicados en algún lugar lejos de Londres, generalmente es en Londres, entonces Chevening les da un poquito adicional para que ustedes puedan realizar el viaje y la estadía en Londres durante esta conferencia. Igual si ustedes se inscriben a otras conferencias especiales, a algunos viajes culturales o voluntariados, etcétera, Chevening también les ayuda para que ustedes puedan cubrir esos gastos. Obviamente todo esto es con base a su voluntad. Fuera de estos dos eventos de networking, lo demás es dependiendo de sus intereses, dependiendo de cuál les interesa más que otros. Si ustedes quedan, muchas veces son que hay que aplicar a estos voluntariados, por ejemplo, y si ustedes son seleccionados, pues tendrán acceso a ello. Como verán ahí, hay un asterisco en la colegiatura y lo que pasa es que para una máster en específico tenemos un límite de 22,000 pounds en la matrícula para el MBA. Entonces, si ustedes quieren estudiar un MBA, tienen que entender que Chevening solo va a cubrir hasta un monto máximo de 22,000 pounds en lo que tiene que ver con la universidad. Si sus colegiaturas universitarias se pasan de eso, Chevening entonces ya no va a poder cubrir el resto y ustedes tendrían que cubrir ese gasto adicional. Esto es exclusivamente para los MBAs, para los Master in Business Administration. Cualquier otro máster que ustedes escojan no tiene este límite, ¿verdad? Así que solo para que lo tengan en cuenta quienes deseen estudiar un MBA, pueden escoger otro tipo de máster si gustan y no van a tener este FICAP que sí lo tiene los MBAs, ¿verdad? Además de lo que hemos hablado, y con esto ya casi voy cerrando, como les decía en un principio, la idea de Chevening no es solo que ustedes vayan a estudiar al Reino Unido, que obviamente es una parte esencial, que participen de todas las actividades académicas de sus universidades y que puedan tener la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades alrededor del mundo, ¿verdad? Pero además de eso, queremos, uno, que disfruten de su estadía en el Reino Unido. La idea de esta beca es que sea obligatoriamente presencial por el hecho que queremos que vivan en el Reino Unido, que disfruten de las formas de vida del Reino Unido, la cultura, el arte, la tecnología, y que tengan acceso a todo lo que el Reino Unido da, música, deportes, eh, como les decía, museos, librerías, bibliotecas, etcétera. Que ustedes disfruten de verdad su estadía en el Reino Unido y además, obviamente, que visiten otros lugares, no solo del Reino Unido, sino que también de Europa y que conozcan mucho más de la historia y de la cultura europea y que se impregnen un poco de las formas, de las mejores prácticas que puedan conocer a través de su año ahí, para que esto les sirva también para pensar más creativamente, para generar más impacto, para tener nuevas ideas y venir a El Salvador a realizar pues nuevos proyectos, nuevas formas de hacer tu trabajo, etcétera. Pero además de esto, Chevening busca fortalecer el networking y busca fortalecer esta comunidad de exalumnos o exbecarios Chevening que está alrededor del mundo trabajando por sus países y por todo el mundo en general estos cambios positivos. Hay más de 50,000 personas que han pasado por este programa de becas Chevening desde 1983 y la idea es que ustedes formen parte de ese grupo selecto de líderes que alrededor del mundo están tratando de generar todos estos cambios, ¿verdad? Habrán oportunidades de pasantías, habrán oportunidades de pertenecer a redes de profesionales en sus áreas específicas que tengan ustedes interés y habrá además oportunidades para realizar proyectos con nosotros, con la Embajada Británica en algún momento y además Chevening también pone a disposición de los alumnos o exalumnos un fondo pequeño para que puedan también aplicar este fondo y realizar algunos proyectos como ex becarios Chevening. Como les decía, el programa de becas existe desde 1983 y su red de ex becarios cuenta más de 50,000 personas alrededor del mundo, profesionales que están ubicados en puestos muy altos de privilegio y que trabajan muy fuerte por el cambio climático, la defensa de igualdad de género, el periodismo, negocios, derechos humanos y muchos otros campos donde ustedes tengan interés. Nosotros tenemos
En nuestro grupo de expecarios, la verdad, mucha diversidad entre gente que estudió ciencias políticas, políticas públicas, derechos humanos, biología. Hemos tenido aplicantes de diseño gráfico. Tenemos a varios que trabajan en energías renovables. eh, Algunos que trabajan, por ejemplo, uno de nuestros becarios actuales va a ir a estudiar inteligencia artificial. Otro va a estudiar derechos humanos, etcétera. Entonces, como verán, hay un sinfín de oportunidades con esto. Tenemos expecarios alrededor del mundo que son diputados, ministros, algunos presidentes y expresidentes. Por ejemplo, el actual presidente de Costa Rica es un exbecario Chevening. Algunos expresidentes de Colombia, miembros de parlamentos alrededor del mundo. Nosotros tenemos expecarios que han sido diputados suplentes, que han trabajado en el gobierno o trabajan actualmente en el gobierno. Tenemos algunos que trabajan en organizaciones internacionales como la ONU, por ejemplo, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de expecarios alrededor del mundo que forman esta comunidad y la idea del programa es fortalecer durante todo el año esta comunidad, no solo de las personas que son de su año, sino que además al regresar a sus países tratamos de promover fuertemente el tema de que sigan conectados. Hay varias plataformas que Chevening maneja. Hay una plataforma específica que se llama Chevening Connect, que es parecido a un Facebook solo para Cheveners. Hay plataformas, obviamente, de grupos de Facebook de los países y de todo el mundo, páginas en LinkedIn, etcétera, para que ustedes se mantengan conectados y continúen formando y profundizando estas relaciones profesionales que obviamente puedan servirles en un futuro para nuevas oportunidades laborales, nuevos proyectos, para trabajar proyectos conjuntos, para resolver problemas conjuntos, etc. Rápidamente para que vean cómo es el proceso, el 3 de agosto abrió la convocatoria y la convocatoria cierra el 2 de noviembre. Esto es al mediodía, hora de Londres. Así que para que tengan una idea, que nosotros creo que estamos 7 horas antes de esto. Así que casi que en la madrugada del 2 de noviembre cerraría para nosotros la convocatoria. A principios de noviembre, después de haber terminado la convocatoria, se revisan las postulaciones de parte del secretariado de Chevening y se revisa nada más que hayan cumplido los requisitos más básicos como los que yo les mencioné en un principio, que sean salvadoreños, que tengan 2 años de experiencia laboral, que ya tengan un pregrado, que ya sean graduados de una licenciatura, etcétera, ¿verdad? Y si pasan ese escáner, entre noviembre y diciembre, sus aplicaciones son enviadas a un comité independiente que evalúa estas postulaciones en el Reino Unido. Es decir, ese comité son diferentes personas que evalúan las postulaciones allá en el Reino Unido. Hasta este momento, nosotros en El Salvador no tenemos como conocimiento de quiénes son los que han aplicado, ni tampoco tenemos sus documentos, ni nada, ¿verdad? Quienes pasen esta revisión del comité van a ser enviados a nosotros, a la Embajada del Reino Unido aquí en El Salvador, entre enero y febrero, para que nosotros revisemos las aplicaciones y en febrero los invitemos a quienes clasifiquen a un periodo de entrevistas, ¿verdad? Entonces, ese periodo de entrevistas se va a llevar a cabo entre febrero y abril del 2022. Nosotros como embajada decidiremos el tiempo en cuándo va a ser y se les enviará cuando ustedes les digan, miren, han clasificado para entrevistas, el periodo de entrevistas para ustedes va a ser por decirles, del 20 al 25 de marzo y estas son las horas disponibles y usted se va a meter en un sistema y va a buscar la hora y el día que más le convenga según la disponibilidad. Quienes sean invitados a entrevistas van a ser entrevistados presencialmente, muy probablemente en la embajada, y si no, por cuestiones de pandemia, estos años ha sido vía online, pero esperamos que para entre febrero y abril del 2022 sí podamos realizar las entrevistas presencialmente. Ojalá que así sea. Luego de este periodo de entrevistas, quienes hayan sido seleccionados para la entrevista tendrán que esperar hasta junio del 2022 para conocer cuál ha sido el resultado de la entrevista. Y puede ser que usted haya sido no seleccionado, puede ser que haya quedado en reserva o puede ser que haya sido seleccionado condicionalmente. ¿Qué significa condicionalmente? Que va a tener desde que usted reciba su notificación a mediados de junio hasta el 14 de julio, es decir, más o menos un mes, para presentar cualquier otro requisito que le haga falta. Por ejemplo, que no haya presentado todavía una aceptación o una oferta incondicional de alguna de las universidades, lo que decíamos arriba.
Entonces, si usted no la ha presentado hasta ese momento, va a tener hasta el 14 de julio para hacerlo. Si usted la presenta, entonces la selección condicional pasa a ser selección final o incondicional, y entonces ya nosotros le hacemos acreedor de la beca y ya comenzamos el proceso de visas. Si usted es reserva, igualmente tiene que presentar su oferta incondicional de las universidades, porque en el caso que algunos de los seleccionados no la presente a tiempo, usted va a tener la oportunidad de recibir ese espacio o ese cupo de esa beca. Igualmente, hay un periodo después del 14 de julio donde las personas que no lograron cumplir los requisitos, esto le permite a otros países ahorrar un poco de dinero en sus presupuestos, y este dinero es recentralizado y reorganizado en diferentes países. Eso significa que podríamos nosotros recibir más dinero del que estaba originalmente puesto, y en lugar de tener, por decirles, 4 becas, se hagan 5. Entonces la persona que estaba en reserva tenga la oportunidad de recibir la beca aún sin que los demás la pierdan. Entonces eso significa que usted también va a tener que tener una oferta incondicional de alguna universidad para poder recibir la beca, ¿verdad? Entonces después del 14 de julio empezamos ya a oficializar todas las becas, empezamos a realizar todos los procesos, todos los trámites necesarios, entre ellos incluido el proceso de visa. Y entre septiembre y octubre ya estaríamos despidiéndolos y ustedes ya estarían comenzando su año como becarios Chivini, ¿verdad? Les digo entre septiembre y octubre porque generalmente las universidades empiezan la tercera semana de septiembre y algunas empiezan hasta octubre. Eso es por lo general. Puede ser que alguna comience antes, pero es muy, muy, muy raro. Generalmente sería eso. Entonces, este es el proceso que ustedes verán. Si ustedes aplican este año, estarían viajando al Reino Unido en caso de recibir la beca entre septiembre y octubre del próximo año, del 2022. ¿Verdad? Cuando ustedes entren a www.chivinin.org, que es el lugar donde ustedes van a encontrar toda la información necesaria y además el lugar donde ustedes van a crear su usuario y aplicar a la beca, ustedes no aplican por físico ni nos envían nada a la embajada, todo es online a través de www.chivinin.org. Entonces, van a encontrar una aplicación bastante sencilla en el aspecto que solo les pide pues sus datos personales, su experiencia laboral, su background académico, ¿verdad? Donde estudiaron su licenciatura, etcétera. Y la parte más importante que ustedes van a encontrar son una serie de ensayos que tienen 4 secciones, ¿verdad? Digamos que son 4 ensayos distintos. El primero es de liderazgo e influencia y buscamos que ustedes expliquen a través de ejemplos claros sus habilidades de liderazgo y de influencia. No queremos escuchar ejemplos como, sí, yo en la universidad siempre fui el líder de mis equipos de trabajo. Eso no es más de lo que sea normal, digamos, entre ustedes. Queremos escuchar experiencias reales de liderazgo donde ustedes demostraron resiliencia, determinación, empeño, etcétera. ¿Cuántos de esos proyectos que quizás hicieron en la universidad o en sus trabajos actuales o pasados requirió de ustedes una fuerte capacidad de liderazgo, de organización, de tener influencia positiva en las personas y de lograr un objetivo específico a través de esto? Networking, ¿verdad? Pensar cómo van a construir redes de contactos y cómo estas redes de contactos que ustedes ya tienen y que puedan construir a través de Chivining puedan servirles para nuevamente generar impactos positivos, ¿verdad? Cómo ustedes le van a sacar ventaja a esta red de más de 50,000 personas que puedan colaborarles en sus objetivos. Tercero, estudiar en el Reino Unido, ¿verdad? Explicar claramente cómo su experiencia es relevante para lo que usted ha seleccionado que quiere estudiar y cómo lo que usted va a estudiar en el Reino Unido va a ayudar a cumplir las metas que usted tiene en el futuro, ¿verdad? No queremos solo que nos cuente qué va a estudiar y en qué universidad, sino que en realidad se note que usted ha hecho la tarea de investigar cada maestría, cada universidad, cada especialización que usted quiere hacer. Hay gente que nos cuenta hasta los profesores que le van a dar clase, que el tal profesor es el líder en la materia, en investigación biológica, genética, etcétera, etcétera. Entonces, entre más ustedes demuestren haber comprendido qué es lo que quieren estudiar y conocer esto y cómo esto se va a aplicar a sus metas de corto, mediano y largo plazo, mejor será su ensayo. Y finalmente, ¿cuáles son sus metas de corto, mediano, largo plazo? ¿Cuáles las cosas que usted va a venir a hacer a El Salvador una vez termine su año en el Reino Unido? Recuerde que después del año en Chevening usted tiene obligatoriamente que regresar a El Salvador y estar aquí 2 años antes de poder seguir a trabajar a cualquier otra parte del mundo. Así que queremos saber qué va a hacer usted en ese corto plazo de 2 años y luego cómo en el largo plazo usted piensa continuar
realizando un impacto positivo en El Salvador, continuar beneficiando a El Salvador con sus conocimientos en el área que usted decida, etc. Entonces, queremos ver claramente cuál es su plan. No me necesita decir que de aquí a un año, de aquí a 5, de aquí a 10. Si usted así lo quiere explicar, está bien, no es un problema. Pero lo que necesita es ser muy claro y muy específico y muy congruente con todo lo que hemos estado hablando en estos 4 aspectos. Les comento un poco de este y me alargo en esto porque esta es la parte más importante de su aplicación. Aquí es donde nosotros los conocemos más y aquí es donde nosotros nos quedamos con ese interés o esa curiosidad de conocerlos aún más y de invitarlos a una entrevista. Recuerden que hasta el momento todo ha sido en papel. Entonces, esta es la sección donde nos van a convencer tanto al comité en el Reino Unido como a nosotros de invitarlos a una entrevista, ¿verdad? Así que le tienen que poner como mucho empeño en esto. Tienen bastante tiempo todavía. Como les digo, las aplicaciones cierran en 2 de noviembre. Entonces, si ustedes no han comenzado su aplicación, pueden comenzarla y no tienen que terminarla el mismo día. Pueden irla guardando, abriendo, cerrando y ir poco a poco llenándola hasta antes del plazo final del 2 de noviembre, ¿verdad? Con eso yo termino, solo que para más información, como les digo, el website es www.chivening.org. Pueden encontrar a Chivening directamente en Facebook, en Twitter y en Instagram como @chiveningfcdo. En LinkedIn también está como Chivening Awards. Y también pueden preguntarnos a la Embajada Británica y pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como UK in El Salvador, UK in El Salvador. O también estamos en LinkedIn como British Embassy El Salvador. Cualquier pregunta que quieran hacer también directamente a Chivening lo pueden hacer y si quieren hablar con nosotros también, si quieren tener más información, a veces ponemos tips también sobre la aplicación y sobre otras cosas interesantes en el Reino Unido. Vamos a tener algunas otras charlas en lo que queda del periodo de aplicación. Esperamos tener algunos oficiales Chivening de otras partes o de otros países que también pueden darles tips. Igualmente esperamos tener algunos becarios o ex becarios que también puedan participar en alguna charla. Así que para que estén como al tanto de lo que vaya a pasar en el futuro, pues pueden seguirnos también a nosotros y seguir a Chivening en sus plataformas, ¿verdad? Así que yo con esto me despido. Voy a dejar de compartir mi pantalla y para que podamos tener espacio de preguntas y respuestas. Mucho gusto. Muchas gracias, licenciado, por su aporte. Vamos a iniciar con la parte de las preguntas. Ana Coreas nos consulta si para aplicar a una beca Chevening, ¿cuándo se puede iniciar el proceso de la inscripción a la beca? Si nos recuerda las fechas, ¿verdad? Para que lo puedan tener ellos. El proceso de inscripción comenzó el 3 de agosto, o sea, es decir, que ya llevamos un mes y tienen hasta el 2 de noviembre, ¿verdad? Hasta el 2 de noviembre, al del mediodía, hora del Reino Unido. Muchas gracias. Roxana Morán nos consulta si para iniciar el proceso es necesario tener el título, ya que ella se gradúa en el mes de noviembre de este año. Perdón, estoy en mute. No tiene que necesariamente tener el título. Si ustedes ya terminaron todos los requisitos de la universidad, es decir, si ya solo están esperando el diploma, pueden aplicar. Si todavía le falta y se van a graduar hasta diciembre, no pueden aplicar, ¿verdad? O van a egresar, digamos, hasta diciembre, no pueden aplicar, ¿verdad? Entonces tienen que haber, antes de mandar su aplicación, tienen que haber cumplido todos los requisitos para graduarse, absolutamente todos, aunque no tengan el diploma específico, pero digamos, si ustedes le piden a su universidad una carta que diga que ustedes ya están graduados, digamos, y solo están esperando el día de su graduación, eso significa que sí pueden aplicar a la beca, ¿verdad? Antes del 2 de noviembre. Muchas gracias. Edgardo Sánchez nos consulta con relación a los alcances de la beca. ¿Cubre la estadía y alimentación durante la duración o es necesario por cuenta propia asumir estos costos? No, como les explicaba en un momento, la beca es una beca completa, cubre todos los costos de la universidad y todos los costos de manutención. Es decir, les cubre alojamiento, les cubre comida, les cubre libros, etcétera. Ustedes van a recibir un estipendio mensual que les va a ayudar a pagar esto. Obviamente ustedes escogen el alojamiento, no es que la universidad obligatoriamente les dé uno o que Chevening les dé uno, sino que ustedes buscan
un apartamento en la ciudad donde ustedes van a estudiar, pueden ser en los dormitorios de la universidad, si la universidad tiene acceso a esto, etcétera. Es decir, eso es parte de ustedes, pero sí, digamos que reciben un monto mensual que es suficiente para cubrir todos estos gastos. Muchas gracias. Ana María Coreas nos consulta si permite la beca que se elabore en el Reino Unido mientras se está realizando la beca o está prohibido. La beca no tiene ninguna prohibición y la visa que ustedes reciben es una visa de estudiante, que como en la mayoría de países ustedes pueden trabajar un máximo de 20 horas a la semana, ¿verdad? Entonces es como un medio tiempo, digamos. Les soy muy honesto, la mayoría de estudiantes consideran que es bastante carga laboral, perdón, bastante carga estudiantil o académica, entonces no todos deciden trabajar, algunos sí, deciden trabajar pocas horas o en la universidad o cosas así. No hay un impedimento legal para que lo hagan, pero no pueden excederse de las 20 horas, porque ahí sí van a tener un problema con su visa. Marcela Alejandra nos consulta si estas becas aplican únicamente para los estudiantes de la universidad. Recordemos que nuestros webinars son abiertos al público, entonces tenemos esta consulta de ella. No, la beca aplica para cualquier estudiante salvadoreño, ¿verdad? En este caso, o como les decía antes, si son de otro país y están escuchando este webinar, tendrán que aplicar a la beca en el país donde ustedes tengan su nacionalidad. Por ejemplo, si la persona que preguntó fuera de Costa Rica, pues tendrá que aplicar en el proceso como costarricense y la Embajada de Costa Rica será quien evalúe su aplicación y todo. No seremos nosotros. Si son salvadoreños, sí seremos nosotros, pero es para cualquier estudiante universitario de El Salvador. Tenemos una consulta de Roberto Peña. ¿Puede encender su micrófono, Roberto? Lo escuchamos. Muy amable, gracias. Yo solo quiero preguntar si es posible como exonerar los costos de aplicación a las universidades si uno está aplicando a través del Chevening. No, no es posible. Algunas universidades no cobran, otras que sí, pero eso sí es un costo que tienen que asumir los estudiantes que van a aplicar. El Chevening no puede exonerarte de esos costos y dudo que alguna universidad lo haga, pero no, digamos que no es parte del proceso Chevening. Gracias. Perdón, otra preguntita. ¿Actualmente se le está dando prioridad, por ejemplo, digamos, a los estudiantes que son aceptados, digamos, en universidades más grandes que a los que están aceptados en universidades más pequeñas? No, eso no nos hace ninguna prioridad ni ningún cambio. Para darte un ejemplo, de las tres personas que están ahora en proceso, eh, una va para London School of Economics, por ejemplo, que es una universidad de las más prestigiosas, y otros van a algunas universidades más pequeñas como Essex, eh, por ejemplo, o Birmingham, que tal vez son un poquito más desconocidas para nosotros en este caso. Entonces, no hay ningún problema. Es decir, si tú quieres apuntarle a Oxford y tú quedas en Oxford, no le vas a quitar a alguien solo por eso, o sea, solo porque fue en Oxford, ¿verdad? No tiene que ver como en qué universidad vas a estudiar, sino más bien por qué es que quieres estudiar eso, como les decía en el ensayo, ¿verdad? La parte de por qué quieres estudiar esa maestría y eso, y puede ser la universidad que tú quieras. Yo quisiera como explicar un poquito de esto porque creo que es algo bien importante. En el Reino Unido, no solo, además que hay un montón de universidades prestigiosas, hay un montón de universidades. Entonces, estamos hablando que ustedes pueden aplicar tanto a Inglaterra como a Escocia, a Gales y a Irlanda del Norte. Entonces, en estos cuatro países ustedes pueden coger una universidad y un máster. No solo es en Inglaterra, para darles un ejemplo. Entonces, no solo piensen en Oxford o Cambridge o LSE o UCL, etcétera, sino que hay una infinita cantidad de universidades y lo que también es importante es que cuando ustedes investiguen, se van a dar cuenta que sí, quizás Oxford es maravillosa, pero no es maravillosa en agricultura, por ejemplo, o en botánica, o en biología, etcétera, sino que hay otras personas especialistas en esto que están en universidades como Schumacher, o como Birmingham, o como Glasgow, o como Edinburgh, etcétera. Entonces, no necesariamente ustedes van a querer ir a Oxford solo porque es Oxford, sino que en realidad ustedes quieren ir a la mejor universidad de su materia o de su área, y esa probablemente sea otra, que no sea ninguna de estas grandes o famosas, ¿verdad? Entonces, para responder nuevamente a tu pregunta, eso no le da prioridad a nadie, no nos interesa en esencia si es más grande o más pequeña la universidad,
¿verdad? Nos interesa qué es lo que tú quieres estudiar y cuál es el impacto que tú quieres generar. Gracias. Y solo una preguntita así rápida también. Si, por ejemplo, mi licenciatura es en un área, pero yo vengo trabajando en otra que no es exactamente esa área y quiero continuar desarrollándome académicamente en esto, ¿me afecta en la aplicación? No necesariamente, yo creo que va a depender de cómo tú planteas las cosas, ¿verdad? Entiendo la situación específica. Yo particularmente, por ejemplo, soy una de esas historias donde estudié una cosa y terminé en otra. Y entonces yo obviamente quisiera seguir desarrollándome en lo que me ha gustado más y en lo que sé. Entonces creo que va a depender cómo tú lo expliques, ¿verdad? Cómo es que se dio este cambio y, y por qué te apasiona ahora esto y qué es lo que vas a seguir adelante, ¿verdad? Si son obviamente muy distantes una de otra, pues va a ser un poquito más difícil que tú expliques, pero trata de ser lo más explícito posible y que puedas como convencernos de cómo se dieron estos cambios y cómo ahora tus intereses son hacia esta nueva área. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por sus consultas. Tenemos otra consulta de Osmaro Molina. ¿Hay obligaciones de estadía en El Salvador después de terminar la maestría? Sí, como les comentaba también antes, tienen la obligación de regresar a El Salvador y estar 2 años en El Salvador. Obviamente no significa que no puedan salir de viaje, de vacaciones o algo, pero no pueden ir a residir a otro país fuera de El Salvador durante estos 2 años de regresado y luego ya sí, ya no hay restricción. Muchas gracias. Tenemos otra consulta de Janet Hernández. ¿El ensayo que se debe de preparar debe de ser en español o en inglés? Cuando ustedes se metan a la aplicación van a encontrar como los espacios, toda la aplicación que ustedes van llenando. No vayan a creer que tienen que escribir un ensayo en Word, sino que dentro de la aplicación no es algo aparte, ¿verdad? Sino que la aplicación nada más les va a hacer preguntas y ustedes contestan esas preguntas y es una forma de ensayo. Toda la aplicación es en inglés, todo el proceso de Chevening es en inglés, no hay nada en español, ninguna parte de, digamos, la aplicación y eso, todos deben de llenarlo en inglés. Y las entrevistas también son en inglés. Muchas gracias. Guadalupe Martínez nos consulta si se necesita algún certificado de inglés como el TOEFL o TOEFL para poder aplicar a estas becas. Aquí hay 2 cosas específicas. Para la beca Chevening no necesitan ningún certificado de inglés. Es decir, sí vamos a ver cuál es su nivel de inglés porque vamos a ver cómo escribe. Igual si llega a la entrevista vamos a entrevistarlo en inglés. Pero Chevening no pide en este momento ningún certificado ni ninguna nota. Al paralelo a eso, como ustedes van a aplicar por aparte a las universidades muy probablemente sí les van a pedir un certificado de inglés, a menos que ustedes hayan sacado, por ejemplo, su pregrado en alguna universidad en idioma inglés. Por ejemplo, si ustedes estudiaron su licenciatura en Estados Unidos, muy probablemente las universidades les hagan un waiver y no les pidan el certificado. Pero si ustedes estudian, por ejemplo, aquí en El Salvador, va a ser casi que una obligación o un requisito presentar un certificado de inglés para cada aplicación que ustedes realicen. Va a depender de la universidad qué le piden. Por ejemplo, algunas universidades solo van a aceptar el IELTS, otras van a aceptar también TOEFL o Cambridge, TOEIC, casi ninguna, creo que ninguna, porque no es más como un second language, pero depende de ustedes, cuando ustedes contacten con las universidades y vean los requisitos, ahí van a tener que ver qué examen les pide o qué certificado y qué nota les pide. Puede ser que una universidad les pida una nota más alta que otra o un máster le pida una nota más alta que otra porque depende del máster también. Pero entonces para Chevening y para mandar su aplicación online en chevening.org no pedimos ningún certificado. Las universidades ya es aparte y ustedes tendrán que ver durante ese tiempo qué necesitan presentar. Muchas gracias. Ana María nos consulta que si hay alguna cantidad de párrafos o líneas determinadas a la hora de realizar el ensayo. En la aplicación ustedes van a encontrar las instrucciones de cada uno de estos ensayitos. No recuerdo si son 5,000 palabras o algo así, pero ahí en la aplicación les va a decir un máximo de cuánto. Cuando ustedes revisen la aplicación, ahí van a ver estos requisitos. Nuevamente, recordarles que no es un ensayo aparte, todo está dentro de la misma aplicación y ahí van a ir next, next, next y van a ir llenando pues todas sus partes. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo es la duración de la maestría?
Todos los programas de máster que incluye el programa de beca Chevening tienen una máxima duración de 1 año. Como les decía, la gran mayoría de máster en el Reino Unido tienen duración de 1 año, algunos tienen más, pero para que ustedes apliquen a Chevening solo pueden escoger los que tienen 1 año de duración. Muchas gracias. Rafaela nos consulta que si este tipo de becas se habilitan todos los años. En sí la convocatoria, ¿cuándo pueden estar ellos pendientes, verdad? Si no se pudiera aplicar en este periodo, ¿cuándo sería la nueva convocatoria para el año 2022? Sí, como les decía, la beca viene desde 1983, ininterrumpidamente. Cada año las convocatorias se abren alrededor de agosto, entre agosto y noviembre. Entonces, más o menos el mismo periodo de tiempo para que estén pendientes. No se preocupen si en este momento ustedes sienten que no están listos o que como es primera vez todavía no quieren hacerlo o les hace falta algún requisito, etcétera. El otro año seguramente estaremos otra vez en el proceso. Así que mi recomendación es que fortalezcan su perfil lo más que puedan para cuando se sientan listos a aplicar. Muchas gracias. En este momento vamos a dejar un espacio para los que deseen hacer sus consultas a través del micrófono, puedan encenderlo, ¿verdad? Levantan su manita y con mucho gusto cedemos su palabra. Bueno, si no hay más consultas, ¿alguna recomendación, licenciado, para que podamos considerarla para los que deseen aplicar y ya vayan preparándose, ¿verdad? Para la nueva convocatoria o a esta convocatoria, ¿qué es lo que deben de hacer? Menciónanos algunos tips, ¿verdad? Que usted nos decía para que sí los consideremos. Yo creo que hay algunas cosas que tienen que tener como muy importantes. La primera es lo que yo les decía, es tomarse un muy buen tiempo para investigar las universidades y los másters. No solo escoger algo por escoger o solo ver como, ay, bueno, yo quiero estudiar Derecho, entonces estos que dicen máster en Derecho ya, sino que investigar en realidad todo lo que tiene que ver con la universidad. Recuerden que pues es un año que ustedes van a utilizar de su vida para invertir en esto. Así que entre más lo disfruten, pues va a ser mejor y entre más les guste lo que están estudiando, va a ser mejor y lo van a pasar mejor. Entonces, la primera recomendación es que investiguen de verdad qué y qué máster, qué implica, cuáles son las materias, quiénes dan las clases, cómo es la universidad, si esa universidad tiene más espacios para hacer investigación, por ejemplo, en el campo de tecnología, digamos, si a ustedes les interesara eso, o etcétera. Hay algunos máster que son más como research, como investigativos, y hay otros que son más como lectures y como más presencial, digamos, en el sentido de clases. Como les digo, hay profesores de diferentes tipos, qué tipo es el perfil de las universidades, etcétera. Entonces, que ustedes realmente entiendan esto para poderlo plasmar en la aplicación y poder explicarnos a nosotros por qué es que quieren estudiar esto. Segundo, que se tomen mucho tiempo también en la aplicación, que no traten de correr o de hacerla en el último momento, sino que en realidad trabajen mucho en su aplicación. Primero para tener una buena escritura en inglés, pero segundo para convencernos a nosotros y a todas las personas que vean su aplicación en el proceso que su aplicación vale la pena leer, que vale la pena leer y vale la pena conocerlo. Nosotros no lo vamos a conocer hasta el día de la entrevista si lo invitamos. Entonces, para llegar ahí, tiene que esforzarse a que ese papel refleje su realidad. Entonces, sean muy honestos en lo que está ahí. No nos inventen cosas. Les aseguro que uno se da cuenta. Hemos tenido aplicantes que han llegado a decir que han sido líderes en tal cosa y lastimosamente quien está entrevistándole ha sido líder en eso mismo. Has participado de esa organización, estudió en esa universidad, por ejemplo, tuvimos unas personas que habían estudiado en una universidad en el extranjero y ella decía que participaba de una organización y nos quiso vender una cosa maravillosa y para su mala suerte, uno de los entrevistadores había estudiado en esa universidad, en el mismo país, y había conocido de esa organización. Entonces, no traten de vender una idea que no es. Traten de ser muy, muy, muy sinceros porque
es bastante fácil entender muchas cosas, ¿verdad? Y pueden enfrentarse a situaciones donde por mentir o algo así, pues pierdan oportunidades. Y tercero, mi última recomendación fuera que recuerden que si llegan a la entrevista, estas partes son las 4 partes más esenciales que vamos a entrevistar a nosotros. Esos mismos 4 aspectos que hablábamos como de ensayo son básicamente las 4 grandes preguntas que ustedes van a recibir en la entrevista. Entonces, prepárense y háganlas con el objetivo también de pensar en la entrevista y pensar que si llegan a esa oportunidad, entonces van a poder tener muchas más respuestas. Y finalmente, no se tarden en aplicar a las universidades ni en aplicar a la beca. No esperen hasta el 2 de noviembre porque es un sistema y los sistemas online se saturan. Recuerden que hay más de 160 países en esto. Así que imagínense cuántos aplicantes hay alrededor del mundo en este año. Entonces, si ustedes esperan al último día, seguramente les va a dar un error, seguramente no van a poder aplicar y van a estarnos escribiendo que el sistema no les deja, que su aplicación no pasa y lastimosamente nosotros no podemos hacer nada para resolver esa situación. Así que no lo dejen a última hora. Igual con las universidades, no las dejen a última hora, porque también puede ser que pierdan cupos porque ya se llenaron y ustedes aplicaron muy tarde, etcétera. Entonces, cuando investiguen en las universidades, investiguen cuándo abren los cupos o cuándo abren los procesos de aplicación y apliquen lo más rápido que puedan para que estén tranquilos también y sabiendo que ya tienen esta carta de la universidad y si Chivini les dice que sí el otro año, pues ya tienen todo resuelto, ¿verdad? Esos serían quizás mis consejos más importantes. Surgieron 2 consultas mientras usted nos daba los tips. Una de ellas es si ya se finalizó una beca con una maestría, se puede optar a otra, y qué mecanismos está poniendo en práctica la organización con la situación del COVID. ¿Qué pasaría si surge eventualmente una cuarentena en el Reino Unido mientras se está estudiando la maestría? Para contestar la primera pregunta, ¿me la puede repetir? Sí, claro. Si se puede obtener una segunda beca, es decir, si ya se finalizó una maestría y se quiere optar a otra. No hay ningún problema mientras no sea una beca del gobierno británico. Si no es una beca que tiene que ver con el gobierno británico, si digamos usted fue a estudiar un máster con Fundación Carolina, por dar un ejemplo, no tenemos ningún problema y no le quita la oportunidad de participar. Además, Chaining es más completo, no mentira. Y en la segunda pregunta, ¿qué mecanismo estamos haciendo contra COVID? En el caso del proceso, los únicos mecanismos que han habido es que no hemos hecho las entrevistas presenciales, ¿verdad? Y en el caso del Reino Unido como tal, dependerá de la situación del Reino Unido y de las cosas que pasen. Para darles un ejemplo, por ejemplo, el año pasado, que fue el año como más de cuarentenas y esto, los estudiantes se tardaron un poco en poder viajar por el tema de, obviamente, los aeropuertos estaban cerradas, las visas se retrasaron bastante y comenzaron ellos online, es decir, los primeros meses los estudiaron aquí en el país de manera online. Estando allá han tenido procesos de cuarentena también, donde los han encerrado y eso va a depender de la situación obviamente actual. No les puedo decir yo qué mecanismos se van a tomar, depende de los mecanismos que va a tomar la ciudad o el país donde estén ubicados, pero simplemente con las universidades pues continuarán estudiando online o las métodos o medidas que cada universidad también tome para ese proceso, ¿verdad? En el caso de quienes están ahorita terminando su año de máster, tuvieron varios meses como online, a pesar de que ya no estaban tan encerrados, iban a la universidad con algunas pocas ocasiones, etcétera, y poco a poco obviamente se fue abriendo y ya podían ir a las bibliotecas y poder ir a clases presenciales, etcétera. Todo va a depender de cómo se encuentre la situación. En este momento no hay ninguna cuarentena ni nada, ¿verdad? Así que digamos que la vida está bastante normal o tradicional en el Reino Unido. Muchas gracias, licenciado. Agradecemos su ponencia al licenciado Xavier Sales, gerente de comunicaciones de proyecto de la Embajada Británica en El Salvador y oficial del programa de becas Training en El Salvador. Asimismo, pues recordarle a los que se fueron sumando tarde a la presentación, esta presentación se estará alojando en el canal de YouTube oficial de la universidad y pueden buscarlo para que puedan pues ver todos los requisitos. De igual forma se les estará compartiendo
la página, ¿verdad?, en la cual pueden pedir información sobre las becas Chevening. Muchas gracias. Asimismo, recordarles que ese día iniciamos la primera jornada del webinar. Para el día viernes tenemos también invitada a la licenciada Rina Leonora López Bernal, gestora de formación y becas de posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de cómo aplicar a sus programas de becas también. Muchas gracias a todos, agradeciendo su participación nuevamente. Nuevamente, gracias, licenciado, por su aporte. Gracias a ustedes. Pasen un feliz día y pues Igualmente. desearles a todos, ¿verdad? Nuevamente, gracias por el interés de participar en nuestras actividades. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y feliz día. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar.